Muy bien, muchas gracias. Seguimos en Los de Acá, el programa de la Subsecretaría de Cultura de Misiones. Hoy hablando con mi colega y amigo Julio César Ramírez. Qué lindas anécdotas, qué anécdota podrías recordar de aquellos años, Julio. Mirá, con los colegas un montón, desde las famosas transmisiones exteriores, por ejemplo, que teníamos que sí o sí ir a hacer algún acto, y siempre era toda una aventura, porque aquello no era la época de digital ni soñábamos, ¿sí? Era todo analógico y también dependíamos mucho de las condiciones meteorológicas y de las condiciones en general de buena señal, porque todo se hacía por VLU o VHF. Sí. Depende de la distancia, donde estabas, era todo por radio, por antena. Y bueno, a veces había que ir con el operador, con el chofer, montar nosotros mismos la antena, estirar para el dipolo, para allá, para acá, para que buscar después y que nos sintonicen y que nos den un comprendido directamente de aire, porque no había otra forma. Sí. Sintonizábamos allí con una radio y largábamos la transmisión. Pero había que tener una gran vocación para la radio en esos años. Había que tener la camiseta bien puesta, ¿no? No, por supuesto. Es decir, aparte vos sabías y no sabías cuándo volvías. Sí, porque en aquel entonces el asfalto era la ruta 12 y un pedacito de la 14. El resto no existía el asfalto. Claro. Entonces era ir a la aventura, tratar de que el acto salga, tu transmisión salga, y de allá a veces nos dábamos risa nosotros mismos porque nos poníamos un saco y una corbata y estábamos impecables para el primer acto, pero para el segundo, tercero, allá por la ruta costera 2, imagínate, el último ya nos reíamos de nosotros mismos, de la tierra, de la mugre que cargábamos encima. Y cantábamos el himno 5 veces por día, claro, porque en cada acto íbamos presentando cada una de esas cosas, sí, y a su vez aprovechábamos para hacer las entrevistas, porque por allí era nunca más volver a ese lugar. Claro. Entonces cazábamos el grabador a cassette, ese grandote así, que parecía más bien una licuadora que un grabador, y dale a hacer entrevistas porque teníamos que volver con todo el material. Sí, y ya era la época de las repetidoras, ¿no? ¿O todavía se de a poquito empezaron a salir las repetidoras, es decir, cuando el Canal 12 empieza con la transmisión color, después del Mundial 78, es que se crean las otras repetidoras, 2 de Mayo, Cruce Caballero, Puerto Iguazú, Bernardo de Irigoyen. Claro. Y, por supuesto, en cada una de esas también se colgaba una antena para Radio Provincia. ¿Sí? Y la otra, LT46, que era la radio de Bernardo de Irigoyen, sigue siendo, era como una especie de repetidora, pero también era como nuestra base, cualquier cosa allí en el nororiente misionero. Claro. Y en todos esos años de tu tarea, de tu andar, de tu bagaje como locutor, también ibas escribiendo, ya ibas garabateando cosas y escribiendo, y ya publicabas algunas cosas en esos años. Mira, en algunas cosas sueltas en diarios, por ahí te pedían colaboraciones y entonces en algún suplemento cultural por ahí hacíamos algunos cuentos, contábamos algunas anécdotas, a veces mitad y mitad ficción, mitad verdad, porque ese andar también te permitía recoger mucho material sobre el terreno, entonces te servía de repente para hacer una especie de periodismo literario, si se quiere. ¿Sí? Y allí el primer trabajo tuyo es este que se llama De pensar en todo y nada. Exacto. Es un libro editado por Ediciones Montoya, sí, allá del por Instituto Montoya. Del Instituto Montoya. Creo que fue 91, más o menos, ¿sí? 1991. Ya estaba yo en mi etapa de Cámara de Representantes, creo, pero estaba siempre vinculado al Instituto Montoya y a la carrera de locución. Pero son esas cosas de cuando te preguntan en qué estás pensando y vos decís en nada, y en realidad vos estás pensando en todo, de todo lo que te vas acordando, y así es como nacen de repente estos cuentos breves, pero con un acento bien... Mira, es un poco de todo. Hay un poco de anécdotas personales, recuerdos que me han impactado, algo por ahí medio romántico, pero tratando siempre de, en esa temática que te decía hoy al principio, de que en la menor cantidad posible de palabras, tratar de contar una historia. A veces no es fácil el tema de la síntesis. Es decir, tratar de hacer un cuento breve, porque bueno, uno también, aparte de lo que a uno le gusta o aprende a escribir o por la necesidad tiene que ser breve, porque lo breve sea menos 2 veces bueno, suelen decir por ahí, uno también tiene que practicar, ensayar, vincularse con gente que lo hace. Yo fui también un alumno del taller de Olga Zamboni. Claro. En aquella época en que Mempo Giardinelli había sacado su famosa revista A Puro Cuento,
donde era un desafío, estaba muy de moda el cuento breve o el micro relato en el cual uno tenía que ejercitarse en eso. Bueno, como eso era un poco afín a lo que yo pretendía, también pasé junto a la sombra de, y por supuesto no solo la sombra, sino la luz de Olga Zamora. Gran maestra. Gran maestra, exacto. Y traté de juntar lo último, o por lo menos allí lo que había salido en el último año, y así es como nace lo que para mí fue mi primer intento literario, en forma de libro, ¿sí? Es decir, cuando decidí publicar, en definitiva. Y hablabas de tu relación con Olga como docente, como integrante de su taller. ¿Quiénes eran los escritores que en aquel momento te marcaban de algún modo un camino, que decías, bueno, me voy a relacionar con esto porque acá creo que está ahí yo tuve la suerte de conocer a Glaucia, a Sileoni de Biasi, a Rosita Escalada, por ejemplo, ¿sí? Por ahí aparecían también jóvenes que hoy en día ya son muy conocidos, pero por aquel entonces también eran un poco soñadores y estaban en ese romanticismo del escritor bohemio, que por supuesto después, entre ellos también por esa época yo conocí a Aníbal Silvero, por ejemplo, jovencitos, eran todos chiquitos, muy chicos, un chico de apellido Ali Bruchú también. Que está en Buenos Aires. Bueno, Francisco. Exacto, Francisco, me acuerdo. Eran todos muy jovencitos, pero toda una generación muy inquieta, casi como los que serían hoy los de poesía de miércoles, más o menos así, pero eran en esa edad, ¿sí? Y bueno, y después viene este otro segundo libro que se llama De vivencias y relatos al borde. ¿De qué se trata? Bueno, esos ya son cuentos un poco más, si se quiere, más relacionados con lo que sería un realismo. Si dentro de una corriente yo lo tengo que meter, o un género literario, yo lo pondría más dentro del realismo. Es decir, tenemos nosotros varias etapas. Yo creo que los misioneros, hay varios escritores que han pasado también por un poco por el romanticismo, otro poco por el paisajismo, otro poco por el realismo, otros por el surrealismo o el cuento fantástico. Bueno, en este caso yo ya entré un poquito más en el realismo, es decir, las cosas que yo escuché, viví o por allí tuve contacto en esto de la frontera caliente. Por eso es un poco de vivencia y relatos al borde, a dos bordes en realidad, un poco al borde de mi adultez, porque yo ya entré, ya soy un sexagenario, entonces ya casi que estoy en el borde hacia la tercera edad, pero también al borde geográfico, que nosotros compartimos y vivenciamos totalmente y con el cual tenemos una identidad muy particular, en el cual no debemos sentirnos de repente menoscabados o menospreciados, sino que tenemos que tomar este borde como centro. Ese es un tema que me interesa que entremos en Honduras luego de esta pequeña y breve pausa. Dame un segundito. Estoy charlando con Julio César Ramírez. Ya venimos.